Muy buenas noches, mis hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que ya al estar terminando su día haya sido de bendición y de aprendizaje, como el Señor así siempre lo hace con nosotros. Al ver las noticias, en muchos países vemos mucha crisis, ¿verdad? Tanto en Perú, de repente en estos tiempos aquí también en Chile, está habiendo crisis de repente en cuanto a los precios y todo lo demás. Pero en nuestra vida también, en nuestra vida espiritual, como estamos viendo, también pasamos por crisis. Mire la palabra de Dios que dice en Lucas capítulo 15 hacia adelante, del 17 hacia adelante. Ustedes conocen la historia. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Una crisis es una situación muy grave, mis hermanos, y decisiva, que pone en peligro el desarrollo o el asunto de un proceso que nosotros estamos viviendo. Todos podemos atravesar crisis, mis hermanos, por culpa de otros, por circunstancias de la vida, en el trabajo, en la familia, y a veces cada uno de nosotros no puede aguantar esa crisis de repente. Pero déjame decirte que la palabra de Dios siempre trata de estos temas. Dios usa las crisis para moldearnos. Muchas veces Dios permite ciertas crisis para darnos la oportunidad de corregir nuestro rumbo. En el caso del hijo pródigo, él volvió en sí. Recién cuando no tenía nada para comer, ni siquiera podía tocar de repente las algarrobas de los cerdos, en ese momento para comer, él vio ese pozo hondo donde había él mismo entrado. Una dura crisis, pero fue la única manera diferente para que él pudiera reaccionar y tomara buenas decisiones. A veces, mis hermanos, vamos a ir en una crisis tremenda que de repente vamos a caer lo más bajo y nosotros nos vamos a dar cuenta que hemos tomado el camino equivocado. Esto muchas veces pasa con las personas que estando en la casa del Señor, estando compartiendo, hermanos, en la fe, estando de repente sirviendo, ayudando, no solo de repente en una iglesia, sino a nivel de muchas cosas, en el trabajo, en la familia, siendo diferente, llega un momento en donde llega una crisis y este hermano se aparta. Entonces a veces, cuando caemos de repente en una crisis muy fuerte, el Señor toma esa crisis para hacernos volver al camino. Si nosotros nos damos cuenta, el hijo pródigo se confronta consigo mismo y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré que he pecado. Solo al tocar fondo pudo recapacitar y dar él el primer paso para ser restaurado. Al regresar a su casa arrepentido, su padre corrió hasta él para recibirlo y restituir en lugar que él correspondía, y el lugar era que era parte de esa familia. Lo mismo hace el Padre Celestial con nosotros cuando le fallamos, cuando de repente no queremos saber nada a veces de la iglesia. Mis hermanos, cuando uno ama a Cristo, tiene que amar a la esposa, y la esposa es la iglesia. Por eso yo quería decirles en esta oportunidad, mis hermanos, nosotros debemos de amar nuestra iglesia, porque es la iglesia de Cristo, la cual nosotros obviamente seguimos aprendiendo cada día. Yo sigo aprendiendo, ustedes siguen aprendiendo. No sé qué crisis estás pasando en este momento. Y de repente esa crisis que estés pasando te está haciendo alejarte un poco del Señor, o de repente no te está dejando orar, no te está dejando leer la Biblia, no te está dejando compartir con los hermanos, no te está dejando de repente conversar con tus hijos o tus padres. Que la crisis no incremente más, solamente está en tu decisión, así como el hijo pródigo decidió. Tú también puedes decidir salir de la crisis con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Dar gracias a Dios por la restauración de la salud de nuestra hermana Esther, de nuestra hermana María. Pero sigamos orando por mi hermana Úrsula, que Dios siga obrando en su vida y en la de su familia. También pedirles por los jóvenes, los niños de la escuela dominical, que Dios siga
obviamente fortaleciendo a ellos para que así sigan ellos creciendo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y les encargo esas peticiones de oración.